Bueno, ahora vamos con los lineamientos para realizar la auditoría de un proyecto. El primero de los lineamientos que tenemos aquí es la auditoría y se dice que esta no es una cacería de brujas en el sentido de que el auditor tiene que ser responsable con poder dentro de su informe citar aquellos hallazgos buenos y malos que ha encontrado en el desarrollo del trabajo de auditoría. Sin embargo, no necesariamente debe enfocarse en listar todos los hallazgos negativos, porque allí lo que quizás se dejaría ver es que el sentido de su responsabilidad dentro de la auditoría pues pierde el sentido. Realmente una auditoría dentro de un proyecto lo que busca es ser una herramienta de análisis y de soporte para las organizaciones o las empresas en el desarrollo de proyectos hacia el futuro. Es decir, que esto le pueda servir como una herramienta de análisis posterior. Otro aspecto es hacer caso omiso a los comentarios de los partícipes del proyecto. ¿A qué hace referencia este aspecto? Es que realmente lo que se busca es que todo el personal que hace parte del desarrollo del proyecto conozca y sepa de cabeza de la administración del proyecto que va a haber un proceso de auditoría y que en ese sentido, pues, su participación y su colaboración frente a la información que a través del auditor se va a recolectar, pues es importante que ellos tengan la mejor disposición para darlo. Sin embargo, comentarios personales de los partícipes del desarrollo del proyecto son aquellas cosas que el auditor debe tener en cuenta para saber filtrar de manera adecuada y que esto no se vuelva en aspectos negativos o que dejen en entredicho el desarrollo del proyecto y de la auditoría en sí. Reducir las amenazas a las personas que evalúan el proyecto, pues efectivamente tiene que ver con todo aquello de comentarios o situaciones que no son claras y que puedan hacer que la información que se recolecte no sea lo más objetiva posible y que eso haga que quizás el dictamen de una auditoría tome un camino distinto. Aspectos como el análisis de datos, la recolección de información, pues siempre tiene que ser trabajada por el auditor de tal manera que pueda entregar unos datos que han sido verificados en su totalidad y que den cuenta de un informe con buenas bases para la organización. Y todo el tiempo lo que busca una auditoría es pues apoyar a las organizaciones. Por eso es que la auditoría se vuelve como una herramienta importante en el desarrollo de un proyecto. Aquí también vale la pena mencionar que un auditor de un proyecto debe ser objetivo, amistoso, empático, porque tendrá que relacionarse de manera constante con el personal que ha desarrollado el proyecto para que esto permita un adecuado trabajo en doble vía. Y pues definitivamente siempre lo que se busca a través de un proceso de auditoría es aprender y mantener los recursos de una organización de forma adecuada que le permita identificar aquellos errores y que estos puedan ser corregidos en un futuro. Ahora vamos con todo lo que significa el proceso de la auditoría. Para eso hay pasos que se deben dar. El primero de ellos es la asignación del personal. Esto depende mucho del tamaño de la organización en la cual se le va a hacer la auditoría. En varias ocasiones es importante identificar este tamaño porque de eso depende el personal que será asignado, los perfiles de los auditores, cuáles son los que tienen que abarcar y de qué manera. Entonces, por eso el tamaño va a ser siempre importante. En las organizaciones pequeñas el contacto con el personal generalmente es más familiar, es como más cercano, pero en organizaciones medianas quizás van a haber grupos de personas que se van a enfocar en diferentes áreas y entonces van a haber grupos de revisión, pero en organizaciones más grandes, entonces sí se tiene que hacer una evaluación de conocimientos diferente y de esa misma manera poder asignar el personal adecuado para el desarrollo del trabajo de auditoría. Es importante saber que la auditoría de un proyecto lo que busca es un concepto que sea imparcial y que sea desde una mirada externa, porque pues lo que se busca es evaluar muchos aspectos dentro de la organización, el desarrollo de un proyecto, y por eso su resultado, o más bien su dictamen o su informe da cuenta de un concepto independiente y externo a la organización.
El segundo de los pasos es la recopilación y análisis de datos. En esta recopilación de información, pues depende también del tamaño del proyecto, del sector económico, de la tecnología que se utiliza, de la experiencia de la organización que está haciendo el proyecto o desarrollándolo. Y para eso se formulan muchas preguntas en cabeza del auditor y van en muchas líneas, desde lo organizacional, desde lo comunicativo, desde aquellas otras áreas que incluso solamente en el desarrollo de la auditoría se pueden evidenciar. Ejemplo, cuando nosotros hicimos el proyecto aplicado de la auditoría, como grupo escogimos un proyecto de infraestructura y en el desarrollo de esa auditoría nos dimos cuenta que teníamos que tener en cuenta todo lo que tenía que ver con la norma medioambiental y para eso tuvimos que analizar la norma ISO 14001 que hablaba de la norma técnica ambiental para proyectos de infraestructura en Colombia. Entonces, en el desarrollo de la recopilación y análisis de datos, el auditor siempre va a tener que estar como en la búsqueda de aquellas cosas que quizás no son tan evidentes, de aquellos temas que quizás no, de entrada no se ven, pero que en el desarrollo mismo se vuelven importantes para poder analizar a profundidad varios aspectos que son importantes en el momento de poder emitir un informe de auditoría. Algunas de las preguntas desde lo organizacional que un auditor se puede llegar a hacer en el marco del desarrollo de la auditoría que realiza son estas. La cultura organizacional apoyó al proyecto. Eso tiene que ver con el apoyo que desde la administración general de un proyecto siempre se le brindará a la auditoría. Aspectos como que si el proyecto cumplió con el propósito, la estrategia y los objetivos, si fueron claros y en el desarrollo de la auditoría se pueden evidenciar con diferentes análisis que se hagan de datos, los resultados que se han presentado, si se evaluaron riesgos del proyecto, cómo se hizo ese análisis, cuáles fueron las bases para las cuales se tuvieron en cuenta y que dieron al final una estrategia de seguimiento a esos riesgos. Si se utilizaron planes de contingencia para mitigar esos riesgos, si se asignaron las personas correctas al desarrollo del proyecto, el personal cómo se vinculó, cuáles fueron sus condiciones, cuáles fueron sus perfiles, si hubo una convocatoria, de qué manera se hizo, si se había necesidad de hacer una convocatoria abierta o cerrada, cómo fue o cómo se surtieron todos esos pasos. Preguntas desde el punto de vista del proyecto, los sistemas del control, si fueron apropiados o no, cómo se adaptó el proyecto al plan estratégico de la organización o de la empresa, cómo fueron las maneras en que se hizo el manejo de las comunicaciones. En el caso de las licitaciones públicas, ejemplo, cómo se hizo toda esa apertura de la licitación, a través de qué medios se divulgó, de qué otras maneras hubo comunicación con las partes interesadas. Todos estos aspectos al final se vuelven unas bases importantes para la recopilación y análisis de datos que le permitirá al auditor analizar de una forma adecuada, objetiva y profesional el desarrollo de un proyecto. Ahora vamos a ir con el paso 3, que es la elaboración de informes. En la elaboración de los informes de auditoría, pues hay varias cosas que se van a señalar allí. El esquema generalmente para la elaboración de estos informes tiene que ver con el tipo de proyecto que se está analizando, el tamaño de la organización que ha ejecutado el proyecto, el número de empleados que han estado involucrados durante el desarrollo del proyecto, la tecnología utilizada. Van a ver un aspecto que es el análisis, que tiene que ver más con los objetivos en la emisión del proyecto en el momento en que se planteó su desarrollo, su ejecución, cuáles fueron los sistemas y procedimientos utilizados, cuáles fueron los recursos de la organización, cómo se ejecutó el presupuesto que se asignó, si hubo sobrecostos y por el contrario en el desarrollo del proyecto hubo cambios que realizar porque se evidenció que quizás hubo aspectos que no se tuvieron en cuenta y eso modificó el presupuesto en sí. Sí, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el análisis y queda
inmerso en el informe de la auditoría que se va a presentar del proyecto. Otro aspecto son las recomendaciones que tienen que ver con las acciones correctivas que se debe aplicar en el caso del proyecto que se está auditando, pues a ese proyecto, pero que al final sirve como análisis y más bien como aquellas cosas que hay que tener en cuenta en proyectos futuros. Nuevamente aquí hago un énfasis en el hecho de que una auditoría, un proyecto, lo que busca es que se permitan establecer las cosas que se hicieron bien para seguir fortaleciéndolas, pero quizás aquellos errores también que se pudieron haber cometido y cómo se subsanaron o quizás cómo no para tener en cuenta en el desarrollo de proyectos futuros. La auditoría tiene que convertirse entonces en esa herramienta importante que en el desarrollo de un proyecto y de su ejecución se vuelva ese instrumento que les permita ir en crecimiento en el desarrollo de nuevas apuestas de proyectos que se vayan a desarrollar. Y por último, vamos a terminar con la bibliografía que utilizamos a lo largo de este curso. Pues la más importante fue la referencia bibliográfica del libro Administración de Proyectos, que fue realmente la base en todo el curso que hemos tenido en este tiempo, en el desarrollo de los aspectos que tuvimos que mirar frente a factores ambientales, pues una de las referencias fue factores ambientales de la empresa que afectan a la gestión de proyectos, la guía de el proyecto de la administración de proyectos y por último en la lógica de la auditoría que hicimos al proyecto de infraestructura, tuvimos que analizar la norma ISO 14001 que tiene que ver con factores ambientales de la empresa que afectan a la gestión de proyectos en Colombia. Esas fueron las bibliografías que hemos utilizado. Agradecemos a todos ustedes la atención a este tiempo donde hemos socializado los conocimientos que a lo largo de este curso hemos podido aprender y familiarizarnos con ellos en la lógica del crecimiento de nuestro desarrollo profesional en el marco de esta maestría de gestión de proyectos que estamos realizando. Y muchas gracias.